Y ya lo tenemos en línea a Diego Olivera, que le vamos a hablar porque se tiene que tomar un bondi para venir para acá, para este departamento. Ya está saliendo. Y se hizo ahí un lugarcito, como siempre, para poder charlar con nosotros. Va a estar hablando aquí sobre seguridad, convivencia ciudadana, pero también vamos a aprovechar para poder charlar de algunas otras cositas con él. Muy buen día, Diego. Bienvenido el Mañana. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por el llamado, un gustazo estar en comunicación con ustedes. Bueno, estamos acá con Maru Telechea, también presidenta del Comité de Base de Punta del Diablo, compartiendo sobre la actividad que se va a estar realizando mañana. Y queríamos aprovechar esta instancia también para poder hablar con vos, Diego, porque algo que venimos viendo en las entrevistas que realizamos a distintos candidatos y que venimos escuchando, el tema de seguridad es un botín de campaña, ¿no? Ha sido en otras campañas también y sigue siendo al día de hoy, pero al día de hoy a un nivel en que la gente piensa que seguridad es simplemente la presencia policial. ¿Qué significa la seguridad en un país? Bien, sí, tenés razón con que es un tema muy presente en campaña. Es razonable que esté presente en campaña porque es un problema real y concreto que tenemos quienes vivimos en este país. Y es uno de los problemas que más nos angustian. Esto puede variar quizás de situación en situación, pero en general, en los instrumentos que tenemos para medir lo que pasa en nuestra sociedad, todo indica que está muy instalado como el principal problema de preocupación y angustia para nuestra población, y entonces es esperable que el sistema político responda a eso. El tema es cuál es la calidad de la respuesta, ¿no? Y cuáles son las intenciones políticas con las cuales se hace una propuesta. Porque lamentablemente, y esto no es nuevo, los temas de inseguridad siempre han dado espacio a la demagogia política, ¿no? Sobre todo a la que viene de la mano del punitivismo. De que referentes políticos salgan un poco como a golpearse el pecho en términos discursivos y a decir, bueno, esto se resuelve con una fuerte actitud de combate a la delincuencia y con un gran despliegue de los aparatos de seguridad y aumentando penas. Eso es algo que existe y de hecho hoy lo podemos ver. Tenemos un precandidato que está hablando de militarizar los barrios, tenemos por ahí otras propuestas de allanamientos nocturnos, y bueno, distintas propuestas que muchas veces se largan al ruedo más con fines propagandísticos que como parte de una reflexión un poco más profunda del fenómeno. Y ahí lo engancho con la segunda parte de tu pregunta, de que la seguridad no tiene solamente que ver con la criminalidad, o sea, la criminalidad, los delitos que ocurren en un país son de alguna manera la expresión, obviamente una expresión muy jodida porque tiene costos humanos y también en el patrimonio de las familias y en los pequeños comerciantes y en la circulación por el espacio público, se afecta mucho nuestras vidas, pero esos crímenes son de alguna manera expresión de otros procesos que de manera, si se quiere, menos visible o subterránea van pasando en una sociedad. Uno de ellos que nos preocupa particularmente tiene que ver con los mercados ilícitos, ¿no? Los mercados sobre todo de sustancias que están prohibidas ya hace muchos años, y ese prohibicionismo genera un espacio muy grande para la actividad de grupos criminales. Y de hecho es la principal fuente de ingreso de los grupos criminales el tráfico de sustancias y en particular de cocaína. Y todo lo que eso genera, todo lo que la existencia de ese mercado ilegal genera. Pero también tenés como fuerza que explica la criminalidad los procesos de alguna manera de exclusión social o de fragmentación social. No solamente la pobreza medida en lo que las personas tienen en el bolsillo, lo que los hogares tienen para gastar en el mercado, sino procesos, por ejemplo, como la segregación residencial, la discriminación de ciertos colectivos, la falta de oportunidades para grupos sociales enteros,
por ejemplo, para una buena parte de nuestros y nuestras jóvenes, todo eso tiene que ponerse arriba de la mesa. En la dimensión territorial, es decir, cómo las comunidades en los distintos espacios geográficos y sociales pueden generar condiciones para una vida segura y para una convivencia, o por el contrario, los territorios de alguna manera han sido dejados de lado por el Estado y hay una muy baja incidencia de las instituciones públicas, y allí lo que empieza a dominar son otro tipo de procesos, por ejemplo, el desarrollo de grupos criminales. Bueno, todo eso, toda esa complejidad está actuando en nuestro país. Es un proceso que se viene agravando, y esto es muy claro, que no ha disminuido en ningún sentido en los últimos años, a pesar de que el actual gobierno tiene un cierto discurso triunfalista, ya muy apocado, ya muy debilitado, porque la realidad, la verdad es que le ha pasado por arriba, pero han intentado instalar que la tendencia de los delitos ha cambiado, y eso no es cierto. Y entonces, bueno, yo lo que creo, junto con los referentes del Frente Amplio, es que este es un tema para el cual tiene que intervenir la policía, por supuesto, eso es innegable, pero si solamente le damos una respuesta policial a estos fenómenos, vamos a estar dando una respuesta muy limitada que no va a lograr mejoras en el mediano y en el largo plazo. Diego, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Tengo un montón de preguntas, pero esto último que mencionabas, ¿no? Esto de las cifras de las que habla el oficialismo. ¿Y en qué te basas tú para contradecir estas cifras que nos muestran día a día, que bueno, que bajan las rapiñas, que baja la vigiato, que baja esto, que baja lo otro, que lo otro está en esa meseta, que bueno, dentro de todo están las placas, están las cifras? ¿Vos en qué te basás para decir lo contrario? Claro, a ver, las cifras están, y yo en principio no cuestiono las cifras como tales. Lo que tenemos que ver es qué es lo que nos están diciendo las cifras, qué es lo que efectivamente se está midiendo con esas cifras. Porque el gobierno, de manera muy simplificada, ha instalado el relato de que esas cifras que vemos dan cuenta de que somos un país más seguro, y dan cuenta de que somos un país donde se cometen menos delitos. Y en realidad lo único que tenemos cuando pasamos el tamiz de un análisis racional y profundo de esas cifras es que disminuyeron las cantidades de delitos denunciados en, como bien tú mencionabas, en hurtos, en rapiñas y en abigeato. ¿Pero esa no fue siempre la medición que se tomó? Sí, sin duda, pero lo que nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, es si la cantidad, por ejemplo, de delitos de narcotráfico, de la actividad del narcotráfico en nuestro país, que es algo que no se puede medir a nivel de denuncias. Si vemos no solamente que los homicidios se han mantenido en niveles altísimos para lo que es nuestra historia reciente, sino el tipo de homicidios que se producen, o sea, la hazaña, la violencia, el despliegue de crueldad que está asociada a los homicidios. Si vemos la cantidad de armas ilegales que están a disposición de los grupos criminales, y en particular la cantidad de disparos que se realizan en los distintos territorios de nuestro país, si vemos la concentración que la tasa de homicidios tiene en algunos barrios que llegan a 40 cada 100.000 habitantes, es más que duplican la tasa promedio de nuestro país, que ya es una tasa bastante alta. Si vemos la cantidad de situaciones de violencia basada en género y violencia doméstica cuyas denuncias siguen aumentando, si vemos que en este quinquenio va a finalizar lamentablemente como el periodo de gobierno con más violencia homicida en la historia del Uruguay, parece difícil decir que solamente por el descenso de las denuncias de algunos delitos el país es más seguro. Porque también tenemos que ver que hoy los incentivos en el mundo criminal, por llamarlo de alguna manera, es decir, en las personas que por alguna razón se vinculan con la actividad delictiva, están colocados para dedicarse mucho más al narcotráfico
que a los hurtos y a las rapiñas. Hoy para una persona que decide, digamos, romper la ley, es mucho más probable de que, entre comillas, desde su perspectiva racional, le vaya bien traficando que saliendo a asaltar. ¿Por qué? Porque hay mucha más videovigilancia, porque hay mucha más seguridad privada, porque los establecimientos comerciales en general trabajan con medios electrónicos de pago y no tanto con efectivo, por ejemplo, las estaciones de servicio, porque los cajeros automáticos tienen más seguridades. Bueno, porque la respuesta del 911 y el patrullaje viene siendo ya hace 10, 15 años más rápida. Entonces, lo que antes los delincuentes llamaban en su argot el salir de caño, hoy es una actividad delictiva mucho más riesgosa que el tráfico de drogas. Entonces lo que realmente estamos viendo en el mundo criminal es que hay un desplazamiento que es típico de Latinoamérica desde los asaltos y desde salir a robar o asaltar establecimientos o personas, hay un movimiento hacia el tráfico de estupefacientes con todo lo que eso implica, también en cooptación de personas para las distintas tareas que eso implica y por el lavado de dinero que rodea a esa actividad y la corrupción que rodea a esa actividad. Entonces, ¿el gobierno sostiene que hay menos rapiñas y menos hurtos? Bueno, es una hipótesis, habría que ver, porque recientemente la encuestadora Cifra hizo una encuesta muy seria a una cantidad muy importante de hogares en donde les preguntó si en los últimos meses habían sufrido alguna rapiña, algún hurto. Y los números dieron que hay un aumento de las personas que declaran haber sido víctimas en el 2023 con respecto al 2022. Por lo tanto, con esa encuesta de Cifra, que es una encuestadora que todos los partidos políticos y las instituciones toman en cuenta para tomar decisiones sobre otros temas, por ejemplo, a nivel político, lo que vemos es que podría estar sucediendo que las personas no es que estén siendo menos asaltadas, sino que estén denunciando menos. ¿Sí? Esa es una hipótesis de trabajo que hay que considerarla, porque si no las encuestas de victimización que tenemos no darían al alza, darían sincrónicamente con el descenso de las denuncias, un descenso de las tasas de victimización, y no es lo que está sucediendo. Entonces, creo que la situación es bastante más compleja de la que oportunistamente se nos quiere plantear a veces desde el oficialismo. Diego, hablabas de la violencia basada en género, vas a venir a un departamento frontera donde uno de los riesgos que tenemos las mujeres y las disidencias es nuestra integridad, nuestra propia vida también, y teniendo en cuenta tu trabajo social, el trabajo en seguridad que llevas adelante hace mucho tiempo, ser parte de la fuerza política que impulsó la ley 19.580, ¿qué opinás de estas modificaciones, este manoseo que se intenta hacer a la ley con discursos de denuncias falsas, que no están basadas en ninguna estadística ni dato de nada? ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu reflexión con respecto a traer nuevamente este tema y querer revisar o querer, por más que se necesite seguramente modificar y transformar, pero bueno, desde este lugar de las denuncias falsas? A mí lo que me parece es que resulta muy irresponsable que un gobierno modifique un marco normativo sobre un tema tan delicado cuando, primero, esa ley ni siquiera pudo terminar de implementarse, y esto es responsabilidad de todos los partidos políticos porque no se le asignaron los recursos suficientes al Poder Judicial y a la Fiscalía para desarrollar todo lo que implican los juzgados especializados en estos temas. Eso por un lado, es decir, es una ley que no se ha terminado de implementar, y por otra parte lo que tú señalabas en la pregunta, porque no hay datos consistentes que indiquen que las denuncias falsas son un problema grave y que en caso de existir las denuncias graves, las denuncias falsas, sea un problema originado por la ley, o sea un problema que la ley no puede controlar. Porque han habido casos de denuncias falsas, algunos muy notorios, como la denuncia que se le inventó al precandidato Yamandu Orsi, y la justicia investigó y hasta sancionó penalmente a quienes intentaban simular el delito. Uh-huh.
Es decir, ahí queda muy claro que la justicia tiene los elementos suficientes para que alguien que es objeto de una denuncia falsa se defienda a nivel judicial. Uh-huh. Es cierto, también, esto hay que considerarlo, de que algunas personas denunciadas en el marco de esta ley están diciendo que se les establecen medidas cautelares y que esas medidas cautelares se extienden durante el tiempo, no son revisadas, y entonces esas personas quedan eventualmente sin acceso a su hogar o sin acceso a ver a sus hijos. Bueno, ahí, más que un problema de la ley, lo que hay es un problema de aplicación de la ley. Uh-huh. Y vuelvo entonces a lo primero. Si a una ley no se le asignan los recursos indispensables para su correcta ejecución, el problema no es del texto de la ley, sino es un problema de implementación. Entonces, yo creo que hay que tener siempre en democracia una cabeza abierta a que las leyes pueden ser mejoradas, pero pueden ser mejoradas cuando hay una evaluación profunda y cuando las leyes fueron implementadas y ha pasado un tiempo de su implementación, un tiempo razonable que permita definir en qué sentido deberían ser ajustadas. Y lo otro que me resulta, diría, indignante, es que el gobierno, la única respuesta concreta que tiene al problema de la violencia basada en género sea modificar la ley, en un sentido de debilitamiento de las garantías para las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué no sale el gobierno a anunciar que va a dedicar más recursos a este tema? ¿Por qué no sale el gobierno a fortalecer los juzgados? ¿Por qué no sale el gobierno con campañas en este tema? Habría tantas cosas para hacer en este tema, pero se decide dar un mensaje a través de la modificación de la ley, porque vamos, esto... cuando el presidente manda este proyecto al Poder Legislativo, lo que está mandando es un mensaje político, y está mandando un mensaje hacia la sociedad, y está mandando un mensaje hacia ciertos grupos sociales y políticos que están pidiendo la modificación de esta ley, porque cuando él mandó el proyecto modificativo dijo, bueno, nos estamos haciendo eco de una manifestación de personas que se realizó pidiendo que reformáramos esta ley. Uh-huh. Una manifestación, yo digo, y la manifestación del 8 de marzo, que todos los años se realiza y es, junto con la Marcha del Silencio, la mayor concentración política de personas, en este caso de mujeres, en el Uruguay, pidiendo protección, pidiendo defensa, pidiendo garantías, pidiendo una sociedad donde haya mayor equidad de género. ¿Esa manifestación no la toma en cuenta el presidente? Por lo tanto, creo que es una respuesta muy sesgada, muy limitada desde el punto de vista técnico y sobre todo muy impregnada de ideología, ¿no? De una manera de ver el mundo. Uh-huh. Diego, hablabas también del narcotráfico y es el segundo tema, seguridad al lado del narcotráfico que venimos escuchando por todos lados, y en esta campaña de eliminar el narcotráfico, los cierres de las bocas, después vemos las fotos como ha pasado en nuestra localidad y en nuestro departamento, de que el cierre de la boca es un frasco de cannabis, de marihuana y un paquete de lillos, por ejemplo, que después terminan resolviéndose viendo que no hay delito o cumpliendo las condenas que corresponden, pero la marihuana hoy en día está otra vez también en discusión. ¿Cuál era el rol de la marihuana antes de la ley dentro del narcotráfico y cuál es el rol hoy? Bien, mirá, ahí lo que sucede es que la marihuana tiene un mercado, a nivel ilegal me estoy refiriendo, o sea, estamos pensando en el antes de la aprobación de la legalización en Uruguay, un mercado de tipo regional, ¿sí? No se exportan cargamentos de marihuana desde Latinoamérica hacia Europa. Eso implica que desde el punto de vista económico, el nivel de ganancias relacionadas al tráfico de marihuana es más acotado que en el caso de la cocaína, que es
la droga por excelencia en nuestra región, en términos de generar ganancias para los grupos criminales. Sin embargo, ese mercado regional de consumidores de marihuana es un mercado muy importante, básicamente administrado por los mismos grandes grupos, que tiene origen en extensos cultivos, sobre todo en la zona de Paraguay. Y bueno, y esa marihuana prensada, el famoso prensado paraguayo, de alguna manera era la forma de producir y distribuir cannabis en la región. Esto llevaba obviamente a operaciones de tráfico bien importantes. De hecho, cuando se reconstruye la trayectoria de Sebastián Marcet, el principal narcotraficante uruguayo, comenzó recibiendo avionetas de prensado paraguayo desde el Paraguay, y con esos vínculos que él estableció, por ejemplo, con miembros del clan Cartes de Paraguay, luego que salió de la cárcel a principios de los 2010, entre el 2010 y el 2014, él después ya fue y se transformó en uno de los grandes operadores de la logística de exportación de cocaína. Es decir, que para los traficantes la marihuana también era una forma de, si se quiere, empezar, de vincularse al negocio para después ir escalando hacia, lo más atractivo desde ese punto de vista, que es el tráfico de cocaína. Uh-huh. También para los consumidores, desde el punto de vista de los consumidores, bueno, este era un producto obviamente que no tenía ninguna garantía con respecto a su calidad, con respecto a la forma en la que fue producida, con respecto a los contaminantes que el producto tiene, y además llevaba a los usuarios de marihuana a tener que vincularse con un circuito ilegal también, donde se ofrecen otras sustancias, si se quiere, de mayor peligrosidad, por decirlo de alguna manera. Todo eso fue lo que intentamos cambiar y lo estamos cambiando con la legalización de la marihuana en Uruguay. Pensar que el consumidor tenga un espacio más seguro de acceso, que tenga una serie de garantías sobre el producto que está consumiendo, que sean flores secas y no una materia prensada que finalmente no se sabe bien qué es lo que tiene, y que tenga distintas opciones: poder producirlo en su casa, poder asociarse en una lógica de club, o poder comprarlo en una farmacia. Esa ley logró que, bueno, básicamente la mitad de los usuarios de cannabis en Uruguay hoy tengan como principal fuente de acceso el canal legal. Es cierto que, como vos decís, que en los últimos años, sobre todo pienso en Jorge Larrañaga, que tenía como una especial obsesión en esta materia. Recuerdan que en su momento había dicho el no planten nada, aquel famoso discurso que dio cuando era candidato a la presidencia, y cuando fue ministro del Interior intentó, por varias vías, que la policía asumiera la supervisión del mercado legal. Cosa que justamente en nuestro marco legal se quiere descriminalizar a la marihuana. Y entonces se la quiere ubicar bajo la égida de control de un instituto civil, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Entonces ahí hubo una tensión política sobre quién debía ser el administrador de la legalización. Llevarlo a la policía hubiera implicado un nuevo proceso de criminalización, porque si la policía tiene que actuar ahí es porque hay sospechas de que ese circuito es un circuito criminal. Uh-huh. Y además implica distraer a la policía de otras cosas que la policía tiene que hacer, como proteger a la población civil, como patrullar los barrios más complicados, para ir a recorrer clubes de membresía. O sea, era algo que no tenía ni pies ni cabeza. Afortunadamente eso se pudo parar en el Parlamento, pero de alguna manera expuso a la luz pública que el proceso de legalización es algo que todavía está sometido a tensiones. Uh-huh. Y como bien vos decís, las prácticas represivas y punitivas sobre el microtráfico y sobre la microproducción de marihuana, cuando no está estrictamente contemplada dentro de los marcos de la ley, generan un proceso de criminalización que además, con la ley de urgente consideración de por medio, implica que muchas personas hoy estén privadas de libertad por delitos que en realidad no son graves, digamos, porque no tienen, son personas que no han tenido armamento, que no han atentado contra la vida de nadie, que no han ejercido.
que son personas primarias, que no han ejercido la violencia, que muchas veces recurren a esto porque en el mercado regulado hay importantes fallas de distribución y entonces hay personas que no tienen acceso al cannabis o personas que necesitan cannabis medicinal y no están pudiendo acceder en el mercado. Y entonces hay lógicas de abastecimiento informal. Por lo tanto, estamos en una situación delicada, donde podemos decir que la ley 19.172 produjo una cantidad enorme de beneficios, y es una mejora con respecto al previsionismo y a la guerra a las drogas, pero todavía falta mucho camino por andar en esa materia. ¿Y qué te pasa, Diego, cuando escuchás por ejemplo, a Manini Ríos, el otro día que mencionaba esto de los liciales que antes de entrar a clase se fuman un porro y hasta lo hacen con los docentes? Y todo esto, obviamente, por culpa de la ley que ustedes aprobaron, digamos, ¿no? Bueno, Manini Ríos y Cabildo Abierto vino a crear en el espectro político uruguayo un espacio para la derecha más conservadora, ¿no? Y esa derecha más conservadora muchas veces, por no decir la mayoría, se basa, construye su discurso desde enormes prejuicios, no desde información, no desde un análisis ponderado de la realidad, sino desde sus prejuicios. Ellos tienen ahí, en todo el tema drogas, uno de los puntales de su discurso. Ellos consideran que cualquier consumo de drogas es pernicioso para la sociedad, para los individuos, niegan el derecho de las personas adultas de alguna manera a usar sustancias, porque es un poco lo que plantean. Y ahora traen esto que, bueno, que básicamente lo que intenta es estigmatizar una política, es decir, que esta política nos ha llevado, ¿no?, a un cierto deterioro moral y social. Es básicamente la vieja retórica previsionista en la cual se ha amparado el marco de guerra a las drogas, una política absolutamente fracasada en todo el mundo. Que haya adolescentes que consumen marihuana antes de entrar a clase, obviamente es un problema. Y es un problema que la sociedad uruguaya tiene que abordar, pensando en su propio desarrollo. En el desarrollo de esos chiquilines, en el desarrollo educativo, social, pero atribuirle a la legalización de la marihuana un incremento de ese problema es algo absolutamente falso. Es decir, hay investigaciones al respecto. De hecho, el consumo en adolescentes en Uruguay venía creciendo hasta el 2014 y en el 2014 para adelante básicamente se ha mantenido estable. Es cierto que básicamente 2 de cada 10 adolescentes consumen marihuana algunas veces al año y eso es un guarismo bastante elevado si lo comparamos con otros países, pero es básicamente la misma situación que tienen países como Chile, como Colombia, como Canadá, como Estados Unidos, que incluso están por encima nuestro. Por lo tanto, es un problema. Lo que no está bien es atribuírselo a la legalización de la marihuana. De hecho, en los espacios de marihuana legal, ya sean las farmacias o en los clubes, hay un estricto control de que no accedan menores de edad a la sustancia. Sin embargo, en el mercado ilegal a ningún adolescente se le pregunta qué edad tiene a la hora de venderle o proporcionarle marihuana. Por lo tanto, nosotros nos reafirmamos en que la regulación da muchas mejores oportunidades para la prevención, para el manejo adecuado de riesgos, para la gestión de riesgos y para generar una buena conciencia en la sociedad uruguaya de que la marihuana a determinada edad y en determinadas circunstancias tiene riesgos que deben ser manejados, porque ese es el concepto, educar en el uso de sustancias. Totalmente. El previsionismo ya sabemos a dónde nos llevó, a un mundo con enormes problemas de adicciones, de siniestros de tránsito provocados por drogas y a drogas adulteradas mucho más perjudiciales para la salud humana. La regulación nos puede llevar y nos está llevando a un esquema social de mayor franqueza, de mayor honestidad y de mayor madurez a la hora de vincularnos con la sustancia. Total.
Para otra entrevista quedará el tema de si legalizamos, si pensás que estaría bueno legalizar otras drogas o no, porque esto estaríamos otro día más charlando, pero así, medio cortito, qué quilombo que se armó con la desprisionalización, que ya es un quilombo decirla. Sí, para pronunciar. Para pronunciarla, ¿no? Lindo Pero lío se armó, ¿no? Ahora parece que ustedes van a liberar a todos los presos. Bueno, pero viste que fue de tiro corto la polémica. Lo quisieron instalar como una gran polémica porque lamentablemente hoy la derecha uruguaya tiene como su principal pilar discursivo la demonización de la izquierda. O sea, cuando vos seguís las narrativas... Son la peor izquierda. Claro, exacto. ¿No? Todo se basa en anunciar las catástrofes que se producirían en caso de que gane la izquierda. Sin embargo, acá la izquierda gobernó 15 años y si bien quedaron cosas pendientes, la mayoría de los indicadores económicos, sociales, de inversión pública, de calidad de los servicios públicos mejoraron. Por lo tanto, no resulta creíble para nadie sensato en el Uruguay esos esquemas de demonización. Y en desprisionalización, a ver, lo que nosotros marcamos es que Uruguay está a la cabeza de la región, es el principal país de la región en cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Sin embargo, eso no nos ha hecho, bajo ninguna circunstancia, nos ha hecho un país más seguro. Por el contrario, las cárceles son ámbitos no solamente donde los niveles de hacinamiento y de falta de inversión han llevado a una sistemática violación de los derechos humanos, sino que las cárceles son ámbitos donde el delito se reproduce. Un 60% de las personas que son liberadas de las cárceles vuelven a cometer delitos, por lo tanto la rehabilitación hoy está muy lejos de ser una realidad. En algunas cárceles, en algunos módulos se han logrado avances, pero el sistema en general sigue siendo un sistema totalmente fracasado con respecto a sus objetivos. Por lo tanto, para nosotros dentro del sistema penitenciario hay que hacer varias cosas. Una de ellas, sacar a las cárceles del ámbito del Ministerio del Interior y ubicarlo en otro terreno institucional con una conducción civil y con una conducción basada en los procesos de tratamiento de la salud mental, de las adicciones, de educación, de trabajo. Ahí tiene que estar colocado el énfasis, por supuesto, con componentes de custodia y seguridad indispensables para cualquier sistema penitenciario, pero también queremos hacer una revisión del mapa de penas que existen en Uruguay y hacer un análisis muy fino de qué delitos y qué personas tienen que ser penadas con privación de libertad y para qué casos podría ser aplicable un esquema de penas a medio abierto, es decir, a penas alternativas a la privación de la libertad, que es algo que en el mundo se está aplicando con mucha fuerza, porque además las prisiones cuestan mucho dinero mantenerlas. Cada persona cada persona privada de libertad le cuesta mucho dinero al Estado, a la sociedad uruguaya, y los resultados no son buenos. Entonces creemos, y en los casos de microtráfico de los que hablábamos recién son un excelente ejemplo para esto, que hay muchos delitos que deben ser tratados penalmente con medidas alternativas, con medidas de reparación judicial, por ejemplo, donde las personas participen de un programa en la comunidad, obviamente supervisados por un juez, obviamente con un cumplimiento obligatorio, no es algo opcional, pero que eso nos permitiría descomprimir la situación carcelaria. Eso es lo que estamos planteando. Ellos quisieron de eso hacer una lectura de que nosotros vamos a liberar presos indiscriminadamente, y estamos absolutamente lejos de eso. No es lo que se plantea, sino lo que se plantea es revisar todo el marco penal y procesal para ir tendiendo hacia un equilibrio con una menor cantidad de personas privadas de libertad, para tener un sistema donde los privados de libertad sean efectivamente los que sí tienen que estar encerrados por su nivel de peligrosidad, pero también un ámbito en donde
se privilegie, como decía, mucho más el abordaje terapéutico y la promoción de la educación en el trabajo, y no solamente el encierro y el castigo, que es lo que tenemos hoy en un altísimo porcentaje del sistema. Uh-huh. Diego, muchísimas gracias por estos minutos. Podríamos estar 3 días sin duda hablando. Te vamos a llamar más seguido. Gracias a vos y a Maru que se pudieron sumar a esta mesa de Ulmanianas. Hoy a las 19 horas va a estar Diego en el Comité de Base Beatriz de Castillo en Chuy, y mañana a partir de las 11 de la mañana nos encontramos acá en el Parque Público de Punta del Diablo. Muchas gracias por este rato y te esperamos por acá en un ratito. Muchas gracias, Diego, Notable. por tu plena disposición. Bueno, un saludo grande y nos vemos en un rato en el Chuy. Un abrazo. Exacto. Nos vemos, un abrazo. Ulma.